Como siempre, pues el propósito mayormente de las videoconferencias es para atender consultas de lo que han estado estudiando. Entonces no sé si hay alguna duda de la parte teórica, alguna duda de la parte práctica, algún ejercicio que ustedes han estado trabajando. La última videoconferencia hice la consulta y la mayoría, o bueno, algunos comentaron que no habían todavía visto los recursos y ya son 2 semanas, entonces el que no ha visto los recursos y el que no está estudiando, dadas 2 semanas de clase, entonces no sé qué propósito tiene en el curso. Bueno, preguntas. Si no, pues agarramos un ejercicio de acá y ya está. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No. Bueno, no hay dudas. Evidentemente el profesor tiene control de los accesos de los estudiantes en el aula virtual. El profesor sabe qué estudiantes han estado viendo los recursos. El profesor sabe cuánto tiempo han dedicado a entrar al aula virtual. El profesor sabe que hay algunos que solo han entrado 5 minutos en 2 semanas y no han visto absolutamente nada. Las políticas del curso están claras, no las voy a volver a mencionar. Ya saben qué sucede si el estudiante pues, no está haciendo nada en el aula virtual. Preguntas de los problemas que han estado trabajando, porque a estas alturas ya tienen que estar ustedes practicando ejercicios. Van a prueba mañana, o sea, no sé si todavía como decimos, caen en cuenta de que mañana van a prueba y que en la prueba vienen ejercicios y vienen también teoría. Entonces, se escucha, o de repente no sé si estoy hablando y no escuchan. Se escucha lo que estoy diciendo. Ah, sí, se escucha, simplemente. Realmente la gente es muy penosa para responder estas preguntas. ¿Perdón? Denme un segundo. Ok. Estoy seguro que la gente tiene pena de preguntar. Denme un segundo. La pena es para robar. O sea, si saben que las videoconferencias van a quedar grabadas y que si después las pueden ver, entonces se conectan es porque van a preguntar. Exacto. Es Si no las complicado. pueden ver después. Yo sé, evidentemente, y por eso quizás es un poquito el malestar que tengo, de que más de la mitad no está haciendo absolutamente nada en el aula. Ahora no sé si están trabajando con el libro, no lo sé, pero al menos en el aula la más de la mitad no está haciendo nada. ¿Qué ejercicio? Es que planteenme una duda puntual, es decir, vamos a ver, este ejercicio, yo estaba trabajando con este ejercicio, denme en evidencia de que han estado trabajando con algo. Porque, o sea, si no me dicen qué, entonces básicamente me están pidiendo que vuelva a ver la teoría. No tengo el libro a mano. Tiene una imagen de él. ¿Con qué edición están trabajando? Lo puedo buscar. Perdón, dice... no sé, es una manera bastante extraña de preguntar. Circe Mansky. Se parece.
Exactamente. Ahora su duda es como el calcular pendientes. No sé si en este libro. ¿Cómo analizarlo? No sé. A veces todavía estoy sin entender la pregunta, pero si tiene la imagen, la puede compartir porque en esta computadora, es que uso otra computadora para la videoconferencia por lo de la conexión y la cámara y el audio y todo lo demás. Entonces en la que tengo los libros, a veces hay que tener cuidado a qué link se meten, entonces. Déjenme ver. Parece que ya encontré uno. Capítulo 2. Solo espero. Aquí está. Dos punto treinta. Por ejemplo, usted plantea, y la pregunta que hace es no sé cómo analizarla. Entonces, en realidad eso no es pregunta. Pero lo voy a leer para ver cuál es la duda en sí. Perdón, dice un gato camina en línea recta en lo que llamaremos eje X con la dirección positiva a la derecha. Usted, que es un físico observador, efectúa mediciones del movimiento del gato y elabora un gráfico de la velocidad del felino en función del tiempo. Determina la velocidad del gato en t igual a 4, t igual a 7, la aceleración del gato en t igual a 3, t igual a 6 y la distancia que el gato cubre durante los primeros 4.5 segundos. Dibuje gráficas claras de la aceleración del gato y su posición en función del tiempo. Ok, ¿cuál es la duda en sí? Porque dependientes en realidad no es el ejercicio, abarca más cosas. La primera pregunta que yo hago, ¿el movimiento descrito por ese gráfico es un MRUA? Sí, aceleración constante. Ok. Entonces, ¿es MRUA? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, la primera pregunta es la velocidad, tienen el gráfico de velocidad-tiempo y les está pidiendo la velocidad en un punto específico, ¿cómo encuentran la velocidad? Es decir, si yo les pregunto cuál es la velocidad en 2, Tan solo vemos la gráfica donde las coordenadas de 2 puntos tenía el del 2.6.5. perdón. Bueno, Las coordenadas de la gráfica. una opción sería, ok, como tengo un gráfico de velocidad, una opción sería subo o bajo hasta el gráfico y después regreso. Ah, bueno, pero como no tengo tan escala, no está cuadrícula, entonces aquí no es de decir aproximadamente, aquí no es aproximadamente. Es decir, como es una recta, entonces se puede calcular la ecuación de esa recta. Y aquí recurren a la matemática, que ahí sí no puedo eh, ayudarles si no recuerdan cómo calcular la ecuación de una recta. Ese es parte de los requisitos del curso.
Entonces, simplemente la ecuación, no usen y igual a mx más b, porque aquí son otras variables. Lo que pueden llamar es b es un mt más b. O recuerden que como ya respondieron que es MRUA, entonces la ecuación podemos decir simplemente es A por T más B inicial. Entonces si yo digo, claro, lo puedo cambiar porque es MRUA. Si no, y mejor no lo voy a hacer así. No voy a poner la ecuación en una recta. La pendiente por la variable más el intercepto en el eje vertical. El intercepto en el eje vertical es 8. Eso lo ven del gráfico. Y la pendiente, y no le demos todavía nombre a la pendiente, sino es una recta. Olvídense de la física por un momento. Es una recta. ¿Cómo calculan la pendiente? Pues simplemente ven la variación que tiene. La pendiente de esta recta es negativa, por cierto, por la inclinación. Solo hay que observar cuánto es. Hay que tomar 2 puntos. Esos 2 puntos son 2 puntos que sepamos con precisión sus coordenadas. Particularmente los 2 puntos que sabemos con precisión sus coordenadas son los interceptos. O sea que sé que hay una distancia de 8, tengo aquí una distancia de 6, calculo la pendiente y2 menos y1 entre x2, x1, como lo quieran hacer, y ese valor de pendiente es igual a menos 8 sextos. Ahora, el profesor de física sabe que los estudiantes cursaron 110, 111, cálculo 1, cálculo 2, entonces ustedes tienen que saber calcular una pendiente, que se puede reducir a simplemente menos 2 tercios. O sea que la ecuación de la recta B es menos 2 tercios por el tiempo más 8. Déjenme verificar. 8. Sí. No, 4 tercios es la cosa. 4 tercios. Ok. Esa es la ecuación. Ahora, como es un MRUA, porque eso ya vemos en el gráfico que es una línea recta, entonces automáticamente podemos decir que esa pendiente es la aceleración, la cual es una constante, y este valor de 8 sería el valor de la velocidad en t igual a 0. Entonces ahora, si quieren la velocidad en 2 segundos, perdón, dice en 4, en 7, simplemente ustedes agarran esa ecuación, evalúan en 4 segundos, luego evalúan en 7 segundos o en el instante de tiempo que les dé. La aceleración es una constante, entonces tenemos la ventaja que al ser constante es el mismo valor en cualquier instante de tiempo. Si les dicen la aceleración en 4 segundos, la aceleración en 7 segundos, en 3, en el tiempo que sea, como es una constante, va a seguir siendo menos 4 tercios y ya le puedo colocar las unidades. La velocidad, pues lo que tienen que hacer es evaluar. ¿Cuál es la duda entonces, llegado a este punto? Lick, yo tengo una duda con respecto a, no a eso, sino que para sacar la rapidez. ¿Cuál es la definición de rapidez? Empecemos por ahí. Sí. La rapidez es la magnitud del vector de velocidad. Ajá. Bueno, mi pregunta es, en ese caso, ¿usaríamos la fórmula de que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 más y2 menos y1 y los dos al cuadrado? ¿Usaríamos esa fórmula para sacar la rapidez en ese caso o no? Espérenme. O sea, vamos a ver. Pensémoslo así. Lo que se tiene que hacer es determinar la velocidad primero.
Recordemos que esa fórmula solo funciona cuando la que me acaba de mencionar de que van al cuadrado y más 2 aceleración x2 menos x1, esa solo funciona si el movimiento es mRUA. Pero independientemente de eso, usted determina la velocidad por la ecuación que sea. En este caso ya tenemos la velocidad en cualquier instante de tiempo. Ujú. Imagínese que yo quiero la velocidad en t igual a 6. Entonces solamente evalúo. Ah, no, en 6 no, porque en 6 va a quedar 0. Digamos en t igual a 9. Porque 6 va a quedar 0 porque es el punto del gráfico, ¿no? Si yo quiero la velocidad en 9, simplemente evalúo. Nueve entre 3 serían 3, por 4 menos 12, más 8 menos 4. ¿Sí? Entonces la velocidad en 9, la puedo poner así, un índice 9. Entonces esa es la velocidad encontrada por la forma que sea con la información que se tenga. Ya. Si en un ejercicio debo encontrar la velocidad con la ecuación que usted menciona, se encuentra. Pero si yo quiero la rapidez, es simplemente la magnitud del vector velocidad que en una dimensión es el valor absoluto. El valor absoluto, entonces sería 4. Valor absoluto menos 4. ¿Sí? Ya. Entonces es simplemente... Sí, gracias, Lick. Lo que ustedes tienen que ver que aquí cuando es MRUA, que ya lo dije en la clase pasada, que ya están las ecuaciones y que no hay que trabajar con las integrales, porque son las reglas de oro, entonces simplemente ver qué información se tiene, qué datos ustedes conocen, entre qué puntos van a trabajar para encontrar la velocidad por la ecuación que sea. No es decir, puedo usar esta ecuación, es decir, con la información que tengo, puedo usar la ecuación y ustedes se lo pueden plantear bien fácil, por ejemplo. Si ustedes observan las ecuaciones, las reglas de oro, por ejemplo esta, hagamos de cuenta o hagamos un conteo de cuántas variables tengo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. En todas van a ver que hay 5 variables. Y también deben observar que son 5 ecuaciones y que en cada una hace falta una variable. O sea, por ejemplo aquí, ¿qué variable hace falta? El tiempo. Si van a esta ecuación de acá, aquí solo aparecen 4. ¿Qué variable hace falta? X. Pero lo que podemos decir que este valor X inicial en realidad va a ser conocido siempre, porque yo puedo tomar la referencia en el punto inicial o la puedo tomar en otro lugar, pero la referencia yo la defino, entonces ese valor inicial es conocido. Digamos que tomo como la referencia a él o que en todo caso es conocido. O que digo que es 0. Entonces, en todas las ecuaciones, quitando x1, aparecen 4 variables. En una no va a aparecer el tiempo, en otra no va a aparecer velocidad final, en otra no va a aparecer velocidad inicial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta segunda, la variable que no aparece, ¿cuál es? Aquí no aparece x. En la de arriba, que no aparece el tiempo. Y así, en todas van a encontrar que hay una variable que no está. Quiere decir que no puedo utilizar esa ecuación si estoy buscando esa variable que no está en la ecuación. Aparte de eso, tienen que ver que como hay 4 variables, para poder despejar directamente, yo requiero conocer 3 cosas. Solo usemos la lógica. En mi ecuación aparecen 4 variables. Si yo conozco 3, puedo despejar la otra. O sea que si yo estoy analizando entre 2 puntos, un punto inicial y un punto final, y ustedes conocen 3 datos, posición, no contemos a la posición inicial, ¿verdad? Porque la posición inicial ya estoy diciendo que esa es conocida. Si conocen otros 3 datos, tiempo, aceleración, velocidad final, velocidad inicial,
Posición final. Si conocen 3 datos, ustedes pueden despejar en cualquier ecuación el dato que falta. Solo habrá que buscar la ecuación que contiene esa variable. Entonces, al final de cuentas, aplicar esa lógica a cualquier ejercicio. Pero que, claro, solo se puede utilizar si la aceleración es constante. Volviendo a acá. ¿Cuál era la pregunta en sí? Porque dice que no sé cómo analizar, pero ¿analizar qué cosa? Porque en realidad, si nos olvidamos de la física, y eso es algo que ustedes tienen que hacer por un momento, recordar que la física, al menos ahorita, es darle un nombre diferente a todo lo que ustedes hicieron en 110, 111, cálculo 1 y vectores. Entonces, encuentro la ecuación de esa recta, debo conocer, debo calcular la pendiente del intercepto, pero claro, ahora la física lo que hace es simplemente definir o darle nombre que esa pendiente la aceleración, dado que es un MRUA, y que el intercepto sería la velocidad en el tiempo igual a 0. La siguiente pregunta es, ¿qué distancia cubre el gato durante los primeros 4.5 segundos? Entonces, pues una opción sería decir, bueno, aquí es 4.5, yo quiero ver esa distancia, pero como es el gráfico de velocidad, el área bajo la curva velocidad-tiempo, ¿qué representa? Esta es pregunta para todos. Posición o Posición, desplazamiento. no, posición no es. O desplazamiento. No lo dice con mucha seguridad, es el desplazamiento. Ahora, esa área es el desplazamiento que tuvo el objeto entre 0 y 4.5. Ahora, como es un área de una figura geométrica conocida, que es un trapecio, ustedes pueden optar y decir, calculan el área del trapecio y dicen que lo que se desplaza entre 0 y 4.5 es eso. Lo pueden ver como una área, pueden ver como la interpretación de la integral también. Pero como saben que el movimiento es MRUA, entonces si no quieren utilizar la integral o no quieren utilizar el área, pues simplemente plantean una regla de oro. Ustedes dicen la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Ahora, ¿entre qué instantes van a analizar? Entre 0 segundos y 4.5. ¿Qué implica el t igual a 0? Que la posición inicial es la posición en 0. Ahora, como al final de cuentas nos piden lo que recorre, que recordemos que la distancia recorrida es la suma de los desplazamientos en valor absoluto, sin considerar o considerando los momentos donde hay un cambio de dirección, pero pueden ver que entre 0 y 4.5 no hay cambio de dirección. ¿Por qué razón? Porque la pendiente sí, o sea, la recta, la velocidad sigue hacia abajo, sigue siendo negativo. ¿Qué signo tiene la velocidad? La pregunta para usted más bien sería, ¿cuál es el signo de la velocidad en este punto, en este tiempo que estoy marcando?
Olvídese de los de velocidad. Es que creo que el principal problema de los estudiantes a estas alturas es ese. Si usted tiene una función, llámele f, y, la que usted quiera, y yo le pregunto qué signo tiene la función en este intervalo, ¿qué me diría? Se pueden En equivocar. intervalo. Pueden dar una respuesta y equivocarse. Perdón, no lo escuché. No sé quién estaba hablando, no vi. Pero no lo escuché. O sea, lo que le digo es que se pueden equivocar, pueden decir una respuesta negativo, positivo, y si está malo no hay ningún problema, estamos aprendiendo. Ya en el examen, pues ahí tienen que tener cuidado. Pero al menos quiero escuchar. Porque lo que me gusta hacer es que se olviden por un momento de la física. Porque si yo les pregunto cómo saber el signo de una función en el gráfico, ahí no tiene nada que ver física, o al menos no hemos utilizado ningún concepto de física. Y así se van a dar cuenta que el gran problema en física es la matemática. Bueno, como nadie responde, simplemente la velocidad entre 0 y 4.5 es positiva. Solo evalúen o vean el gráfico. O sea, pensemos en una función cualquiera. ¿Y cómo saber si la función es positiva? Bueno, si está en el eje positivo de la variable. Es decir, que en esta parte la función, no estamos hablando de su derivada ni de su segunda derivada. La función es positiva. Que está disminuyendo, que está aumentando, no importa. Aquí la función es positiva, aquí la función es negativa. ¿Por qué? Porque agarren un valor cualquiera, evalúen la función y lo que obtienen es un valor positivo. Ahora háganlo acá, evalúan la función y lo que obtienen es un valor negativo. La función, no estamos hablando de la derivada, estamos hablando de la segunda derivada. Entonces, en el intervalo de 0 a 4.5, aquí la velocidad es positiva. En 6 la velocidad es 0 y de 6 en adelante la velocidad, vean que es negativa. La velocidad en todo momento está disminuyendo. Ustedes pueden ver el gráfico, ¿no? Pero ya hablamos de la disminución de él, no del signo de él. Y que disminuya se traduce en que la aceleración justamente es negativa. Pero volviendo acá entonces, yo puedo establecer, o puedo decir, lo puedo despejar así, decir x inicial menos x final, si no quiero establecer la referencia en ningún lugar y solo digo, este es el desplazamiento entre 0 y 4.5. Entonces, la velocidad inicial es la velocidad en el tiempo igual a 0, y esa velocidad dijimos arriba que es 8 metros por segundo. Ahora, ¿cuánto tiempo transcurre? Desde 0 a 4.5, bueno, 4.5. Menos un medio de la aceleración que ya encontramos que es menos 4 tercios por el tiempo que es 4.5 al cuadrado. Y ya tendríamos lo que se desplaza. Y en este caso, lo que se desplazó, dado que se está moviendo hacia la derecha porque la velocidad es positiva, lo que se desplaza es en magnitud igual a lo que recorre. Esa es una opción. Pero claro, plantear la regla de oro es porque estamos seguros de que es un MRUA. Si no, tendríamos que calcular el área bajo la curva. Que si a alguien, repito, le sale más, en este caso, a mi criterio, creo que sale más rápido relacionar el área del trapecio que está ahí que plantear la regla de oro. Pero claro, implicaría que deben acordarse cuál es la fórmula de la de un trapecio.